Hay señales de alerta en Minnesota. ¿Es eso lo que quiere decir? Hay señales de alerta en todas partes. Hoy les presentaré un informe que, sin exageraciones ni juicios anticipados, merece toda nuestra atención. Permítame que le pregunte, ¿qué sucede cuando casi la mitad de los casos de inmigración que se revisan en una ciudad estadounidense presentan algún tipo de fraude? ¿Qué implicaciones tiene esto para el ciudadano común, el contribuyente, los inmigrantes que siguen las reglas y el sistema que busca proteger tanto la seguridad como la justicia y, lo más importante, su sostenibilidad y supervivencia? ¿Y qué podemos aprender, sin caer en generalizaciones ni miedos innecesarios, de una operación como esta? Bien, recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora, entremos en materia. Desde el 19 de septiembre, agentes de nuestra Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional, trabajando en equipos, han realizado más de 1,000 visitas a sitios en el área de Minneapolis-St. Paul como parte de esta operación. Lo que encontraron debería conmocionar a toda América. Centrándose en una lista de más de 1,000 casos objetivo que involucran a más de 900 personas, nuestros agentes encontraron fraudes matrimoniales flagrantes, personas que se quedaron más tiempo del permitido con sus visas, personas que decían trabajar en empresas que no existen, documentos falsificados, abuso del sistema de visas H-1B, abuso de las visas F-1 y muchas otras irregularidades. Durante el transcurso de la operación, nuestros agentes encontraron indicios de fraude, incumplimiento o preocupaciones de seguridad pública y seguridad nacional en casi el 50% de los casos entrevistados. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos, con el apoyo del ICE y el FBI, ha ejecutado una operación sin precedentes, la Operación Escudos Gemelos, en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul de Minnesota. La misión: revisar solicitudes pendientes de ayudas migratorias que parecían sospechosas. Y el resultado fue sorprendente. Se encontraron fraudes en el 44% de los casos, y no estamos hablando de simples errores administrativos. En un caso, los agentes identificaron a un extranjero que había excedido su estadía bajo el programa de exención de visa, quien era hijo de un terrorista conocido o sospechoso que estaba en la lista de personas con prohibición de vuelo, no-fly list. Anteriormente se había determinado que había participado en un fraude matrimonial, lo que resultó en el rechazo de varias solicitudes de beneficios migratorios. Fue arrestado y actualmente está siendo devuelto a su país de origen. En otro de los casos, un hombre pagó solo $100 por un certificado de defunción falso de su esposa en Kenia para demostrar que ya no estaba casado. En realidad, la esposa está viva y vive con sus 5 hijos en Minneapolis. Además, tiene otra esposa en Suecia con la que tiene otros 3 hijos. En otro caso, un extranjero ingresó a los Estados Unidos sin ser inspeccionado en 2023 y fue liberado por la patrulla fronteriza. El extranjero se casó con un ciudadano estadounidense mientras se encontraba en proceso de deportación y fue entrevistado en la oficina local de Lustis en Minneapolis-St. Paul la semana pasada, donde tanto él como su cónyuge estadounidense, su esposa, declararon bajo juramento que su matrimonio era legítimo. Los funcionarios de Lustis que realizaron la entrevista sospecharon. Las visitas a domicilio fueron autorizadas ese mismo día. La cónyuge estadounidense finalmente, esa misma tarde, admitió que el matrimonio era fraudulento y que se había celebrado únicamente con fines migratorios y retiró su solicitud para ese extranjero. Este tipo de acción el mismo día, pasar de la entrevista a una visita domiciliaria, nunca se había realizado antes, y estoy increíblemente impresionado y agradecido por el trabajo diligente de los agentes que lograron que eso ocurriera por primera vez, pero no será la última. Y finalmente, quería mencionar que en un caso un extranjero cometió fraude matrimonial, aprovechándose de una ciudadana estadounidense de edad avanzada, incluyendo amenazas y abandono severo. La ciudadana estadounidense pudo divorciarse del extranjero con la ayuda de su familia y cuidadores, pero la familia todavía vive con miedo de represalias por parte del extranjero debido al fallido fraude matrimonial.
Y estas estadísticas no son estadísticas frías, son el reflejo de vidas que acaban malogradas en varios sentidos. El director de Lustice, que vemos en pantalla, Joseph Edlow, calificó la operación como una declaración de guerra contra el fraude migratorio. Así la calificó y aseguró que no se dejará piedra sin remover para proteger la integridad del sistema legal de inmigración. Y advirtió de que esta operación podría replicarse en otras ciudades por todo el país. Según Edlow, lo que acaban de descubrir no es más que la punta del iceberg. Estos no son delitos sin víctimas. Cada caso de fraude que descubrimos daña nuestra seguridad nacional, socava la integridad de nuestro sistema de inmigración y, como acabo de darles un ejemplo, tiene consecuencias reales. Quiero que el pueblo estadounidense sepa que estamos declarando la guerra al fraude migratorio. Minneapolis alberga a una de las comunidades de extranjeros más grandes de Estados Unidos, en su mayoría de Somalia. De hecho, lo representa la congresista Ilhan Omar, una refugiada musulmana somalí estadounidense. Según las autoridades, esta operación pionera, Twin Shield, se lanzó y se enfocó en el volumen de solicitudes sospechosas y sería solo una primera fase, pero con lo que acaban de aprender, también van a revisar las ayudas que ya se hayan concedido. Y con lo que sigan aprendiendo, el USCIS piensa expandir sus operaciones por ciudades de todo el país. Además, le acaban de otorgar poderes policiales para investigar por lo penal. Y es que, en términos políticos, esta operación marca un cambio significativo. Bajo la orden ejecutiva 14.161, la administración del presidente Trump ha dado mayores facultades a los agentes de inmigración para realizar verificaciones exhaustivas y actuar frente a posibles fraudes. Pero más allá del marco legal y las cifras, ¿cómo impacta esto al estadounidense promedio? Pues para el ciudadano que cumple con las leyes y paga impuestos, cada caso de fraude representa un uso inadecuado de recursos públicos. Para el inmigrante, que respeta los procesos y espera años para una resolución justa, estos casos de abuso pueden significar mayores retrasos y más desconfianza institucional. Para la seguridad nacional, ciertos casos pueden representar incluso amenazas muy reales. Y en las comunidades locales, estos acontecimientos pueden fomentar una especie de estigma hacia poblaciones enteras. Pero la realidad es que se descubrió fraude en el 44% de los casos que se revisaron, un dato que, sin lugar a dudas, genera preocupación porque, lamentablemente, el fraude de algunos castiga injustamente a todos. Hasta la fecha, el USCIS ha emitido notificaciones de comparecencia o ha remitido a extranjeros al ICE en 42 casos, pero solo han arrestado a 4 hasta el momento. ¿Crees que lo que hace el presidente Trump te está poniendo las cosas difíciles? Sí. ¿Y las va a hacer más difíciles? Sí. Esto decía uno de los líderes de los cárteles que están bajo el fuego de la administración Trump. Y ahora el presidente ha notificado oficialmente al Congreso que Estados Unidos considera a ciertos cárteles como grupos armados no estatales y que, según la Casa Blanca, el país se encuentra ahora en un conflicto armado no internacional con esas organizaciones, es decir, en guerra. Si intentas envenenar a nuestra gente, te borraremos de la faz de la tierra. Este es el único lenguaje que entienden en realidad. Por eso ya no se ven barcos en el océano. No se ve ningún barco alrededor de Venezuela. No hay nada. Envió esta notificación después del segundo ataque estadounidense a un barco que traficaba drogas. Y es que, después de cada incidente de este tipo, de ataque u hostilidades, debe hacerlo. Y en este declara a los cárteles de la droga como combatientes ilegales. Ya son 3 los ataques que ha informado la Casa Blanca sobre lanchas que, según dice, transportaban drogas en el Caribe. Escribió: aunque naciones extranjeras amigas han hecho esfuerzos significativos para combatir a estas organizaciones, sufriendo pérdidas significativas de vidas, estos grupos ahora son transnacionales y llevan a cabo ataques incesantes en todo el hemisferio occidental como cárteles organizados.
Por lo tanto, el presidente determinó que estos cárteles son grupos armados no estatales, los designó como organizaciones terroristas y determinó que sus acciones constituyen un ataque armado contra Estados Unidos. Trump ya los había designado como organizaciones terroristas en su primer día en el cargo. El Departamento de Estado hizo lo mismo a finales de febrero, para dejar muy claro a la comunidad internacional que se trataba de un asunto prioritario para Estados Unidos. Pero esta es la primera vez que los describe como combatientes ilegales, y describe su actividad como un ataque armado contra Estados Unidos. Sin embargo, desde el Congreso, los senadores no parecen conformes y tratan de prohibir el uso de las Fuerzas Armadas contra grupos no estatales que trafican con drogas, salvo autorización del Congreso. El senador demócrata Jack Reed, miembro de mayor rango del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, escribió lo siguiente: hay que detener a los cárteles de las drogas, pero declarar la guerra y ordenar el uso de fuerza militar letal sin el conocimiento del Congreso ni del pueblo, ni justificación legal, es inaceptable. En cambio, el republicano Carlos Jiménez, que pertenece al Comité de Servicios Armados de la Cámara, dice esto: desde el Congreso de Estados Unidos les puedo garantizar que apoyaremos toda medida que tome el presidente Trump para aniquilar al cártel de los soles encabezado por Nicolás Maduro en Venezuela. Y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, lo explicaba así como vamos a ver hace meses, antes de que incluso destruyeran la primera narcolancha. El presidente de los Estados Unidos ha determinado que las organizaciones narcoterroristas representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. No necesito explicarte por qué. Son traficantes de personas, traficantes de drogas mortales, traficantes de todo tipo de medios ilícitos y usan el dinero que generan para desestabilizar gobiernos en la región, lo cual en sí mismo representa una amenaza para los Estados Unidos. Así que él las ha designado por lo que son: organizaciones narcoterroristas. No son corredores de bolsa, no son agentes inmobiliarios que, de vez en cuando, trafican con drogas. Son organizaciones estructuradas como corporaciones que se especializan en el tráfico de drogas mortales hacia los Estados Unidos de América. Representan una amenaza inmediata para los Estados Unidos. Punto. Si estás en un barco lleno de cocaína o fentanilo o lo que sea, rumbo a los Estados Unidos, eres una amenaza inmediata para los Estados Unidos. Y el presidente, bajo su autoridad como comandante en jefe, tiene el derecho, en circunstancias urgentes, de eliminar amenazas inminentes contra los Estados Unidos. Y eso fue lo que hizo ayer en aguas internacionales. Y eso es lo que piensa seguir haciendo. No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo a esta gente navegar por el Caribe como si fuera un crucero. Eso no va a pasar. Ya no va a pasar. No van a traer drogas a los Estados Unidos. Vamos a detenerlos. Sé que muchos presidentes han hablado de hacerlo, pero este presidente no habla, sino que actúa, y lo va a hacer. ¿Y usted qué opina? Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene. Recuerden, el fin de semana los informes semanales. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º concurso internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntvtv.com.